Amén. Que Dios siga fortaleciendo la iglesia. La palabra de Dios dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Amén. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Cuando vemos la palabra de Dios y la oyemos, amado hermano, vemos el amor eterno que ha tenido Dios con nosotros. Éramos un basural. Amén. Había pecado, inmundicia, olor putrefacto en nuestra vida. Mas Él nos salió al encuentro. Y Él dijo: yo soplo vida sobre ti. Estabas condenado, estabas sentenciado, pero yo he pagado el precio en la cruz del Calvario, derramando mi sangre. Y mi sangre es preciosa para limpiar y perdonar los pecados de toda la humanidad. El que quiere, el que escucha, el que oye, el que abre la puerta de su corazón, yo quiero cenar con él, yo quiero compartir con él, yo quiero hablarle, yo quiero abrazarle. Oh, del basural yo quiero hacer un jardín precioso, oh, para yo pasearme en él. Gloria a Dios, bendito Señor. Oramos, Dios. Gracias por su amor. La sociedad te desahució, el mundo te desahució, el enemigo te mintió por años, mas el Señor salió al encuentro y te habló la única verdad: que solamente en Él hay salvación. No pongas tu mirada en tu esposo, te va a fallar. No pongas tu mirada en tus hijos, te van a fallar. No pongas tu mirada en el patrón, en el jefe, en tu empresa. Todo va a pasar, todo va a fallar. Pon tu mirada en el Señor. Él nunca te falló y nunca te va a fallar. No falló al llevar la cruz hasta el monte Calvario. No falló. Él llegó y fue victorioso y más triunfante que todo, dice la palabra de Dios. Y es Señor sobre todos los hombres, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, dice la palabra de Dios. Confesarán un día que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, mi Dios. Él es nuestro Dios. Está aquí en este lugar. Está aquí, está mirando tu vida, tu corazón, tu interno, tu mente, tu vida. ¿Cómo llegaste al templo? ¿Cómo llegaste? ¿Con qué intención viniste? Él te descubre. Él te descubre y te estremece a través de la persona del Espíritu Santo que está golpeando, está diciendo: ven al plan. Todavía hay oportunidad. Todavía hay tiempo. Amados hermanos, por favor, abra su Biblia una vez más. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 10 en adelante. Póngase de pie en señal de reverencia. Amén. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 10 en adelante. Dice la palabra de Dios: el que descendió, está hablando de Cristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Dice: y el mismo que en Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ore conmigo un momento, por favor. Padre eterno, una vez más, Señor, hemos leído parte, una pequeña porción de tu palabra, mi Dios. Yo te pido que inspires mi vida para impartir conocimiento, su conocimiento, mi Señor. Que a través de tu palabra la sana doctrina, Señor, fluya a través de mis labios. Y el pueblo, el oyente, mis hermanos y hermanas que han venido, Señor, sean edificados por tu palabra, sean restaurados por tu palabra, sean consolados a través de tu palabra, Señor, y también
reciban sanidad física, Señor, a través del poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, amén. Adoramos. Oh Dios. Padre, Eres justo. abre nuestro entendimiento, Señor, para no tan solo ser oidores, sino también practicantes, hacedores Amén. de tu mensaje, Señor. Abre nuestro entendimiento para entender, Señor amado, lo que usted tiene para nosotros en este momento, Señor. Porque a través de tu palabra nos da fe, Señor. A través de tu palabra nos santificas. Así es, Dios. A través de tu palabra nos redarguyes. Y a través de tu palabra nos sigues preparando, Señor, para el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. Para rescatar, levantar, Señor, a la iglesia. Padre, gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Sigo hablando de neumatología. La palabra neumatología significa el estudio acerca de la persona del Espíritu Santo. Y me he adentrado en los dones y he comenzado primeramente con los dones ministeriales. ¿Por qué la neumatología trata los dones ministeriales? Porque son establecidos por Cristo, son dados por el Padre nuestro Dios, pero son habilitados y ejercidos por la obra del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo puedo tener un llamamiento de parte de Dios, pero si no está el Espíritu Santo respaldando mi vida, mi llamamiento está detenido. Gloria a Dios, amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas que Jesús dice que después que fue bautizado, dice que ascendió de las aguas y vino el Espíritu Santo en forma corporal de paloma y se posó sobre él. Amén. Y una voz de los cielos dice y estremeció diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en esa escena vemos la Trinidad mostrada a los que estaban ahí presentes. Y dice la palabra de Dios en el libro de Lucas que más adelante dice que el Espíritu Santo le llevó al desierto para ser probado. Ayuda a tus. Sí, amén. Inició el ministerio a la edad de 30 años aproximadamente, según el libro de Lucas, y dice que el Espíritu Santo comenzó a dirigirlo. No que antes no lo haya dirigido, no, esa era la hora, la edad correcta y justa donde Dios comenzaba a ejercer su ministerio aquí en la tierra, y el Espíritu Santo lo guió. Amén. Jesús no andaba con los colores propios. Así es. Él le dijo a sus discípulos: lo que mi Padre me dice que hable, eso hablo y entrego. Lo que mi Padre dice que haga, eso hago. Entre todos ustedes. Amén. Amén. Para levantar a los enfermos, para liberar a los endemoniados, para levantar a los paralíticos, Él decía la palabra, y el Espíritu Santo, la potencia de la tercera persona de la Trinidad, impactaba, porque la palabra de Dios es poder y autoridad. Gloria a Dios, amén. Tenemos un ministerio, hay un ministerio, aquí hay un ministerio. Está nuestro pastor ejerciendo el ministerio. Dios lo llamó al ministerio. Él se educó, se preparó, pero sin el respaldo del Espíritu Santo, su ministerio hubiese caído hace muchos Gloria a Dios. Amén. Su ministerio sigue avanzando. Como sea, le seguirá hasta el final de sus días, hasta que el Padre de esta tierra, su ministerio está porque Dios se lo entregó. Y el Espíritu Santo siempre lo está respaldando. Como sea, fallamos, pecamos, erramos el camino, pero Dios no falla. Amén. Lo que Dios te da, amada iglesia, Amén. Dios no te lo quita. Gloria. Sí. Adoramos, Dios. Siga avanzando, por favor. Me he adentrado al tercer ministerio, los evangelistas. Y he escrito lo siguiente: cuando Dios estableció su iglesia por los méritos de Cristo y respaldada por el Espíritu Santo, lo hizo con el adoctrinamiento de sus discípulos, que después de orar, dice la palabra de Dios que Jesús oró toda la noche. El libro de Lucas capítulo 6 dice: eligió a 12, a los cuales llamó apóstoles, y la palabra apóstoles significa enviado.
Amén. Ya. Los cuales serían los responsables de seguir la obra de Cristo. ¿Cuál fue la obra de Cristo? Predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Vino a condenar a las personas? No. Él vino a anunciar las buenas noticias. Amén. Bendito Señor. ¿Y qué debe hacer la iglesia en este tiempo? Anunciar las buenas noticias, que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay oportunidad. Amado hermano, Dios se encargará de redarguir a las personas, porque dice la palabra del libro de Juan que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tú hablas las buenas nuevas y lo demás, lo sobrenatural, lo interno, déjaselo al Señor. Así es. Gracias, Los Señor. cuales seríamos los responsables de seguir la obra de Cristo con la sana doctrina y la manifestación de poder de lo alto. Primera de Corintios 2, 1, 5. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios cuando Pablo habla a la iglesia de Corinto? Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, o sea, con palabrería, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de que en el Espíritu y de poder. Gloria a Dios. Cuando entendemos que el Evangelio es conocimiento y poder y autoridad de Dios, suceden cosas en medio del pueblo. Amén. Suceden cosas en medio de la gente. Suceden cosas en tu familia, en tu casa, en tu hogar, en tu propia vida. Porque no tan solo has creído, sino que has tomado, has puesto tu fe y tu confianza en el Señor y en su palabra. Y eso te justifica, y eso te levanta, y eso te muestra que en Dios hay poder, hay manifestación del Señor. Gracias, mi Dios bendito. Así es. Gracias, Señor. Pablo le dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, que es a través de su palabra. Amén. Amén, Señor. Siga avanzando, por favor. Sigo con la introducción. Ahora el inicio de la iglesia es Cristo. Cristo fundó la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Dice: las 120 personas reunidas en el aposento alto, libro de Hechos, capítulo 2 y capítulo 3, menciona que habían 120 personas aproximadamente que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Amén. Señor. Y dice que después de recibido, cuando descendió el Espíritu Santo sobre las personas en forma como lenguas repartidas de fuego, dice la palabra de Dios, dice que Pedro comenzó a predicar, dice que alzó la voz. Sí, amén. Y en la primera predicación se convirtieron 3,000 personas. Amén. Amén. ¡Qué impacto! ¡Qué impacto cuando tú eres lleno del Espíritu Santo! Aleluya. ¡Qué impacto cuando la iglesia es llena del Espíritu Santo! Así es, Dios. Porque la iglesia no andaría con colores propios, Así es. sino se sometería a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Así es. Y dice la palabra de Dios que en la segunda predicación de Pedro, cuando por causa de que había sanado una persona paralítica, dice que se convirtieron 5,000 personas. Gloria a Dios. Señor. Si usted sigue leyendo el libro de Hechos, después habla de multitudes de personas que llegaban Así es. al Evangelio. Amén. Y después hay un término que lo mencioné en una oportunidad que se llama miriadas, que significa incontables, ya no se podían contar. ¿Por qué? Porque a causa de la palabra del Señor, del poder de Dios y el respaldo del Espíritu Santo, las personas eran impactadas por la predicación de aquellos hombres y mujeres que se atrevían a hablar del Evangelio, la buena nueva de salvación. Y el Espíritu Santo se encargaba de transformar la vida, de quebrantar la vida, de hacer entender: si no aceptas este Evangelio, estás perdido. Así es. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Y es aquí cuando vemos esa cantidad de personas, multitudes, miriadas, incontables. Es aquí la necesidad de los dones ministeriales para mantener a la iglesia organizada. Fueron puestos
ministerial, pero sí los dones están puestos para que la iglesia se mantenga organizada, sometida al Señor, obediente al Señor. Bendito Dios. Para mantener a la iglesia organizada, edificada. ¿Qué significa edificar? Con conocimiento y madurez, unida y creciente. Iglesia, amados hermanos, debemos entender que la iglesia debe permanecer unida. Amén. Amén, Señor. La iglesia crecerá cuando esté unida. Si la iglesia no aprende, no entiende el significado de la unidad, tenemos diferentes tipos de mentalidades, de conceptos, de muchas cosas, diferentes caracteres, pero tiene que unirnos algo, una fe, una palabra, una enseñanza y un Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Siga avanzando, por favor. Ministerio, Dios, por los méritos de Cristo y la obra poderosa del Espíritu Santo, otorgó dones a la iglesia. Cristo constituyó 5 ministerios en la iglesia. De estos 5 ministerios, el primero es apóstol. La palabra apóstol, como la mencioné, significa un enviado, ¿ya? Con un propósito específico. Y el segundo era el profeta. ¿Qué significa la palabra profeta? Un gran orador, un gran expositor de la palabra de Dios. No se olvide, como les mencionaba en la predicación anterior, que hace entre el 400 a 600 se terminó el canon de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿ya? Y antes de eso no había palabra escrita. Y se necesitó mucho de los apóstoles que tenían la fuente directa de Cristo, el conocimiento. Y también de los profetas, que eran los grandes oradores, que impartían del conocimiento también de la palabra de Dios. ¿Qué dice Efesios 2, 19, 21? Dice: así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La primera iglesia, la iglesia apostólica, y como muchos comentaristas lo hablan, la iglesia primitiva, fue establecida bajo el fundamento de los apóstoles y profetas. Yo estoy hablando del calibre de aquellos 2 ministerios, de apóstoles y profetas. El calibre era porque tenían conocimiento directo de la persona de Cristo. Tenían un testimonio, pero incomparable. Bendito Y lo segundo, que tenían cobertura de parte de Dios, respaldo espiritual de una manera tremenda y poderosa. Gloria a Dios. Amén. Así es. Los enfermos eran todos, dice la palabra de Dios, eran todos sanados. Aleluya. Sí, Señor. Santo Rey. Las personas colocaban los enfermos, quizás en la calle, no sé en qué parte, pero dice la palabra de Dios, para ver si aún la sombra de Pedro pasaba y los sanaba. Aleluya, Rey. Santo. Santo Dios, Rey. Así es. Gloria. El respaldo de parte de Dios sobre estos 2 ministerios, que son los ministerios iniciales. Matthew Henry, un gran comentarista de la palabra de Dios, les llamó los ministerios de fundación, de inicio, de iniciación. Y también John MacArthur, famoso comentarista de la actualidad, le llaman los ministerios temporales. Sí, mi Dios. El nombre lo indica, amados hermanos. Estoy hablando, cuando hablo de profeta y apóstol, estaré hablando del don ministerial. No estoy hablando del don de profecía. Sí, mi Dios. Hagamos una separación. Estoy hablando del don ministerial de profeta, de un gran orador, expositor de la palabra de Dios. Y es aquí cuando nos adentramos a los 3 ministerios que nos siguen, y el tercero sería evangelista, que son los ministerios de continuación, como lo llama Matthew Henry, o permanente, como lo llama John MacArthur. Gloria a Dios. Los evangelistas sí están presentes hoy en día. Amén, Señor. Y es aquí lo que vamos a ver a través del conocimiento de la palabra de Dios. Siga avanzando, por favor, rápidamente. ¿Para qué fueron establecidos los ministerios? Efesios 4, 2, 13, lo que dice la Reina Valera 1960. Tu Biblia, la común, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando usted lee estas palabras, quizás no las entiende
Amén, Señor. Gloria a Dios. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, Oh, Señor amado. vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Amén, Señor. Amén. Así es. No me imites a mí, imita a Cristo. La palabra dice, sed imitadores de Cristo. Pablo dijo, sed imitadores de Cristo así. Sed imitadores de mí, como decía Pablo, y como yo de Cristo. Amén, Señor. Amén. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso. En otras palabras, vean todas mis características, aprendan de mí. Bendito Gloria a Señor. Dios. Él dio estos dones para preparar al pueblo, para que la iglesia naciente estuviera organizada y no se destruyera. Y el Espíritu Santo se encargó de respaldar todos estos ministerios, tanto el apostólico, el profético y el que estamos viendo ahora, el evangelístico. Sigue avanzando rápidamente, por favor. Dice el versículo 13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué es la fe que tiene que unirnos? Cristo, el conocimiento acerca de Cristo. ¿Creemos en el Padre? Sí. ¿Creemos en el Espíritu Santo? También. Pero la Biblia, la meta es conocer el testimonio de Cristo. Cristo nos enseñó a orar Así es. para elegir a los discípulos, a los 12 discípulos, a los apóstoles, dice la palabra de Dios. Él estuvo toda la noche orando para tomar una decisión y pedirle al Padre quiénes eran los elegidos. Así es, amigo. Bendito Dios. ¿Cuánto tiempo dedicas a orar? Así es, Dios. ¿Cómo es tu testimonio? ¿Cuánto tiempo dedicas a leer la palabra de Dios, a estudiar? Ayúdame. No me respondas. No te estoy cuestionando. Amén, Señor. Solamente quiero que la iglesia lleve a la meditación, a pensar. Amén, Señor. A través del conocimiento de la palabra tú adquieres fe. Así es. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo conocerás a aquel si tú no lo buscas, no lo escudriñas? ¿Cómo sabrás qué es lo que quiere Cristo para ti si no lees la Biblia? Así es, amigo. Cuando tú comienzas a leer la Biblia, Dios comienza a darte revelación. Amén. Abrir tu entendimiento y decir, tanto tiempo tenía la palabra de Dios ahí detenida, escondida, quizás llena de polvo, pero ahora que la leo es diferente. Bendito Dios. No es diferente, sino que es permitido que el Espíritu de Dios abra tu entendimiento y ahora puedes comprender la palabra de Dios. El versículo 13 dice del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y cómo podemos conocer al Hijo de Dios? Leyendo la palabra de Dios. Nuestra fe tiene que unirlo en Cristo, pero también en la palabra de Dios, la sana doctrina. La sana doctrina. Nota, los ministerios no se heredan. Amén. Si el pastor dijo, voy a dejarle este ministerio a mi hijo para que siga, no, Señor. Si no es llamado de parte de Dios, ese ministerio, ese hombre o esa mujer va a fracasar. Iglesia, los ministerios no son heredables. Gloria a Dios. Amén. En segundo lugar, no se imponen. ¿A quién vamos a elegir para que lleve el ministerio evangelístico? A ese hermano me cae bien porque grita harto. No se impone. Es un llamado de parte de Dios. Porque cuando Dios llama, Dios respalda. Nunca te olvides de estas dos palabras. Cuando Dios llama, Dios respalda. Si Dios te llamó a ser un intercesor, Dios te va a respaldar en tu intercesión. Si Dios te llamó a ser un padre, una madre, Dios te va a respaldar. Como sea. Tienes tus hijos, ahí tienes un ministerio en tu casa. El ministerio de madre, un ministerio de padre. Aleluya, gracias Señor. Es un llamado de Dios por los méritos de Cristo, nunca te olvides, y respaldado por la obra del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Bendito Dios. Iglesia, entiende, si el Espíritu Santo no hubiese estado con nosotros todos estos años, siglos, la iglesia hubiese sido destruida. Así es, Dios. El enemigo ha destruido a muchos hermanos, lo ha martirizado, lo ha derrotado, lo ha agobiado muchas veces, lo ha tratado de destruir, pero el Espíritu Santo se ha encargado diciendo,
levántate una vez más. Amén. Señor. Yo te restauro. Así es. Jesús. Has perdido años y tú le dices, Señor, pero he perdido tanto tiempo. Sí, pero todavía queda tiempo. Gloria a Dios. Quizás perdiste 10 años, pero yo voy a cumplir el propósito en 5 años. De lo que has perdido yo lo voy a hacer rápido, porque voy a cumplir el propósito con el que fuiste llamado. Así es, Dios. Créele al Señor, amado hermano, créele al Señor. Si tú estás aquí no es casualidad, Dios te llamó y tiene un propósito perfecto. El enemigo te susurra y te dice, sale de esa iglesia, sale de ese templo, mira lo que hace, mira lo que dice, mira lo que están colocando por WhatsApp. No le escuches al diablo, escucha al Señor, escucha al Señor, escucha al Señor, alaba su nombre. Cuando los demás no quieran alabarle, alábale. Cuando los demás no quieran orar, ora al Señor. Cuando los demás no quieran pedir la bendición, tú alza tu voz y dices, Señor, bendigo el pan y bendigo esta mesa. Santo Dios. Cuando los profesores digan, los hijos suyos les cuesta aprender, parece que no tienen inteligencia, tú dile, Señor, tienen inteligencia porque son tu hijo, yo los presenté, y oro una vez más, despierta su cerebro. Dios hará grandes cosas con los que creen. La Biblia dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Le dijo aquel hombre, aquel padre, aquel pequeño que estaba con su hijo en memoria, le dijo, Señor, si puedes hacer algo. Él le dice, si tú puedes creer. Sí. Porque para el que cree, todo le es posible. Amén. Así es. El ángel le dijo a María, cuando ella le dijo, ¿y cómo será esto? El ángel le dijo, para Dios no hay nada imposible. Amén. Amén, Señor. Bendito Dios. Nada es imposible. Amén, Señor. Bendito es su nombre, Señor Jesús. ¡Aleluya! Santo Dios. Grande. Gloria a Dios. Santo Dios. Así como estabas postrada en la cama del hospital, así escuché tu voz. Amén. Gloria a Dios. Desde dentro de tu corazón yo te escuché. Aleluya. Y tus lágrimas, y te di oportunidad una vez más para que alabes mi nombre. Santo Dios. Espíritu Santo. Santo Rey. Bendito es su nombre. Dios. Estaba desahuciada. Los médicos te dijeron ya no hay más para llevar uno a par de años. Yo te digo, yo te agarro la vida para que me honres y me alabes. Aleluya, Rey. Gloria a Dios. Gracias, papá. Gracias, mi Dios. Espíritu Santo. Gracias, Rey. Fluye la obra, mi Dios. Palabra de Rey. Fluye la obra, mi Jesús. Gracias, mi Dios. Bendito sea mi Señor. Dios. Te adoramos, Dios. Santo. Santo de Dios. Fluye la obra, Señor. Maravilloso eres Dios. Dios, Fluye la Rey. obra, mi Cristo. Siga avanzando, por favor. Señor. La palabra ministerio viene del griego diaconía y significa un servicio, un oficio. Bendito Dios. Bendito eres, Señor. Y cuando nosotros entendemos que es un servicio, debemos entender también lo siguiente, que viene de la palabra diaconeo, que significa servir. Mateo 20:28 dice la palabra de Dios, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Amén. No vengas a imponer, Amén. no vengas con el autoritarismo ni la prepotencia, sino con la autoridad del Gloria Señor. a Dios. Palabra de Rey. Santo. Así como el Señor dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir, para alentarlos, ayudarlos, Así es. sostenerlos, animarlos. Así es. Yo no quiero que ninguno de ustedes se pierda. Gloria a Dios. Rey. Los amo tanto. Amén, Señor. Los amé con amor eterno. Alabado. Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios. Por eso me entregué. Aleluya. Gloria a Dios. Me entregué a mí mismo. Me hice obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Santo Dios. Eso significa la palabra diaconeo, servir. Entonces seremos también un diáconos.
Y la palabra diácono significa ser un siervo. Aleluya. No es tan solo un nombre de decir este va a ser diácono, diaconisa, sino que significa ser siervo, significa ser un servidor, significa ser un ayudante. Amén, Señor. La iglesia fue llamada también a ser una diácono, un diácono, Así es. servidores, ayudantes de la causa de nuestro Dios. Así es. Vemos a un hombre, Esteban, Hechos capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Los apóstoles tenían que tomar una decisión tremenda porque había mucha gente, mucha multitud. Y ellos se estaban preocupando de servir a la mesa, de las necesidades quizás secundarias o terciarias. Y ellos tuvieron que elegir diáconos, ayudantes, servidores. Y el versículo 3, quiero que entiendan bien esto, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Sí, Señor, así es. Segundo, dice, hay una coma, dice, llenos del Espíritu Amén. Santo, está con mayúscula, Amén. Sobre Dios. y de Biblia. conocimiento. Amén. Gloria a Dios. Hechos 6:3, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Amén, Señor. Amén. Hechos 6:5 dice la palabra de Dios: y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Se menciona primeramente a Esteban, dice varón lleno de fe. Lleno de fe. Y del Espíritu Santo. Hechos 6:8 dice la palabra de Dios: y Esteban, miren, sigue agregando más cualidades. Y esas cualidades no es que sea el ser humano así, vienen de parte de Dios. Amén. Cuando usted se entrega en la mano del Señor, Dios comienza a usarte, Dios comienza a limpiarte, Dios comienza a perfeccionarte, Dios comienza a edificarte, Dios comienza a adornarte, a darte más todavía, que necesita más dones, más gracia, más capacidad, más autoridad, más talento, más sabiduría. Entrégate en la mano del Señor y Dios hará grandes cosas contigo, amado hermano, amado hermano. Dice el versículo 8, dice: y Esteban lleno de gracia, wow, y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Servidores. Hechos 6:10, ¿qué es lo que dice? Pero no podían resistir al Espíritu con que hablaba. Así es, mi Dios. Amén. Oh, cuando hay un hombre de oración, cuando hay una mujer de oración, y cuando hay un hombre de lectura del conocimiento de la palabra de Dios, los demonios tienen que enmudecer. El hombre se queda callado porque la sabiduría mundana no puede contra la sabiduría de Dios. El conocimiento del mundo no puede contra la sabiduría de Dios, porque el Espíritu Santo le enmudece, le hace cerrar la boca y le hace escuchar. El Espíritu Santo le hace escuchar de la palabra de Dios. Hechos 6:15, ¿qué es lo que dice de este varón, un diácono? Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bendito Dios. Amén, Bendito Dios. Señor. Así es. ¿Por qué he hablado del ministerio y he entrado con diaconía? Porque los ministerios significan un servicio. Así es. Significa un oficio, y al hablar de servicio se habla de ser un ayudante por una causa, ser un siervo de Dios. Si Dios te llamó al pastorado, sé humilde, sé siervo, sé un servidor. Yo no he venido a servir, perdón, yo no he venido a ser servido, sino he venido a servir, a ayudar, a atender. Si Dios te llamó a ser evangelista, yo no he venido a ser servido. Oh, es que yo soy hermano, que Dios me llamó a ser evangelista y ahora voy a pasar por todos los templos, la iglesia para evangelizar.
¿A quiénes? A los cristianos. El verdadero evangelista es el que sale de los templos. Amén. Sí, Señor. El verdadero evangelista es el que sale de los templos y habla con autoridad, con testimonio, con poder de lo alto, con conocimiento y respaldo de Dios. Y Dios lo respaldará de una manera sobrenatural y hará prodigios y milagros en el nombre del Señor. Esteban, un diácono, y no era cualquier diácono. Era lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de la gracia, lleno del poder, lleno de sabiduría, y aún se vio reflejado la santidad de parte de Dios en su vida. Vieron el rostro como el rostro de un ángel. Siga avanzando, por favor. Ahora de lleno a evangelista. La palabra evangelista viene del griego euchalestes, que significa un predicador del evangelio, un anunciador de las buenas nuevas. Hay un ejemplo bíblico de un evangelista, el único que está escrito en la palabra de Dios. En Hechos 21:8 dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, dice, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. En el tiempo de Pablo todavía estaba vivo. Digo vivo porque la persecución fue terrible. Y en el tiempo de Pablo todavía Felipe, es uno de los 7 diáconos, todavía estaba vivo. Y usted lee el capítulo 21, dice que él también tenía hijas que también eran profetisas. Amén. Sigue avanzando, por favor. Ahora Felipe también tiene unas características puntuales como evangelista. En Hechos 6:5, como lo que habíamos leído de Esteban, dice: y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, dice, y a Felipe, fue el segundo. Ahora las características se mencionan en Hechos 6:3, que dice lo mismo: buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Oh, bendito Dios. Cualquiera podría haber tomado o puede tomar este ministerio. Lo primero, testimonio. Amén. Sé testimonio primeramente en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia. Segundo lugar, sé testimonio aquí dentro de la iglesia. Tercer lugar, sé testimonio también allá afuera. No puedo evangelizar al mundo si en mi casa está todo destruido. Si dentro del templo no soy un buen hermano, una buena hermana, no puedo. Debo ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Guiado por la persona del Espíritu Santo. Bendito Dios. Y en tercer lugar, lleno de conocimiento, lleno de sabiduría en cuanto a la palabra de Dios. Siga avanzando, por favor. Señales de un verdadero evangelista. Hechos 8:5, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Hablando también de Felipe, vino una tremenda persecución en aquel entonces, porque a Esteban lo martirizaron, fue mártir, fue el primer mártir de la iglesia. Amén. Como discípulo. Y dice que colocaron su ropa a los pies de Pablo, de Saulo en aquel entonces. Y dice que Saulo asolaba las iglesias, entrando casa por casa, y arrastraba a hombres y a mujeres y lo entregaba en la cárcel. Abran la puerta. Sabemos que están aquí. Aquí viene un tal Samuel. Abre la puerta. Necesitamos llevarlo. Aleluya, Rey. Santo Dios. Y en ese momento, créeme, ningún vecino te va a poder apoyar. Así es. Aleluya. Santo Dios. Ni el presidente de la Junta de Vecinos va a venir a hacer algo por ti. Gloria a Dios. En tiempos de persecución, abrirán y golpeaban la puerta y sacaban a las personas como estaban o donde estaban y se las llevaban arrastrando. Amén. Aleluya, Rey. Santo Dios. Dios.
verdadero evangelista, dice la palabra de Dios, en aquel momento de tanta persecución, Hechos 8:5, dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Por causa de la persecución, Felipe se fue a Samaria, a una región aledaña cerca de Israel. Gloria a Dios. Y dice, lo primero que hacía el evangelista, predicaba ¿a quién? A Cristo. Así es. No puedes predicar tu testimonio, no, predica a Cristo. Amén. No puedes predicar una filosofía, no, predica a Cristo. Amén. No puedes predicar de tu denominación, no, predica a Cristo. Gloria. Eso es lo que hace el verdadero evangelista. Amén. Segundo lugar, dice 8:6, dice, y la gente unánime, mire, escucha bien, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Por qué? Porque cuando hay un ministerio evangelístico, Dios provoca la atención en las personas, capta la atención de las personas. No es el hombre, es lo que está en el corazón, en la vida del hombre, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, y Él es el que va respaldando el ministerio evangelístico. Y cuando la persona comienza a hablar, capta la atención, porque el Espíritu Santo comienza a tocar, a impactar la vida, a tocar los corazones, o a provocar algo en el oído, pero capta la atención. Y las personas comienzan a oír, se detienen y comienzan a oír qué es lo que está hablando. Así es. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Así es, mi Dios. Segundo lugar, lo primero, predicaba a Cristo, un verdadero evangelista. Segundo, la atención, capta la atención de la gente por respaldo del Espíritu Santo. Hechos 8:6-7, ¿qué es lo que dice? Dice, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Gloria a Dios. Bendito es su nombre, Señor. ¿Quieres ser evangelista? Amén, Señor. Oh, Señor. Dios. Qué hermoso Ayúdanos, Dios. sería si alguien siente el anhelo en su vida, primeramente decir, Señor, yo quiero ser un gran evangelista, Amén, Señor. así como Felipe, hablar de ti, Amén, Señor. captar la atención, que tú me respaldes, Señor, pero también que tú obres un milagro, que tu gracia sea impartida sobre mí, que cuando coloque las manos sobre los enfermos, estos sean al instante sanados. Gloria a Dios. Señor. Que cuando lleguen los desahuciados pasen aquí, crean a tu palabra, Señor, y tú los sanes y tú me respaldes en mi ministerio. Así es, Dios. Hay que orar, hermano. Hay que orar para que Dios levante evangelistas en este tiempo. El evangelio no se acaba y no se ha acabado todavía. Hay que seguir hablando, pero con testimonio, Gloria a Dios. con autoridad, con conocimiento verdadero. Sí, Señor. Sí, Los espíritus inmundos salían de él porque la autoridad, había autoridad sobre el diablo, sobre el enemigo. Dios respalda en lo espiritual, pero también Él respalda en lo físico. Dice que los paralíticos y los cojos eran sanados, son sanados porque hay autoridad sobre la enfermedad. Bendito Señor Jesús. ¿Qué es lo que provoca cuando hay un evangelista? Hechos 8:8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando llega un verdadero hombre o mujer que Dios haya levantado como evangelista, amado hermano, dejan gozo, provoca gozo en medio de la congregación, en medio de las personas. Dicen, fui a un evento de aquellos evangélicos, aquellos hermanos, pero algo tremendo sucedió. No lo entiendo todavía, pero me siento gozoso y quiero volver a estar con ellos. Gloria a Dios. Quiero aprender, quiero que hablen porque algo impactó mi vida. Amén, Señor. Algo me estremeció y llegué a la cara sonriente, aunque el esposo le dijo todo lo que le dijo, pero a ella nadie le robó el gozo porque Dios se lo da. Aleluya. Amén. Bendito Señor. Gloria a Dios. Así es. Las señales de un verdadero evangelista, según lo que sucedió con nuestro hermano Felipe de aquel entonces, predica a Cristo, capta la atención de la gente, hay señales, hay evidencia de autoridad y poder, y también hay una provocación de gozo de parte de Dios. Siga avanzando, por favor. Ya estoy terminando. Segunda de Timoteo 4:5.
Pablo le dice a este joven Timoteo, bueno, realmente no era tan joven como nosotros le decimos joven a los de 15, 20 años, aproximadamente entre 40 y 45 años que tenía Timoteo, y le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero hermano, la Biblia dice que a Timoteo le dice que él debía cumplir el don que fue impuesto por las manos del presbiterio. Sí, pero si usted lee bien el versículo, dice que fue dado mediante profecía. Amén. Dios lo llamó. Amén. Lea el texto. Mediante profecía y con las manos del presbiterio fue respaldado, fue ungido en aquel momento. Timoteo fue llamado a ser pastor, lo más probable que haya sido en la iglesia, o una de las iglesias de Efeso en este caso. Pero Pablo le insta y le dice, sé sobre todo, soporta la aflicción, pero también le dice, haz una obra de evangelista, no te quedes detenido dentro del templo. Así es. Predica la palabra de Dios, haz la obra de un evangelista. No está hablando del ministerio de evangelista, sino haz una obra de evangelista. Cumple tu ministerio para lo que fuiste llamado, a predicar la buena nueva de salvación. Amén, mi Dios. Póngase de pie, por favor.